Buenos días chicos, hoy vamos a ver la proporcionalidad inversa. Primero lo que voy a hacer es que os voy a recordar lo que significaba que dos magnitudes eran inversamente proporcionales, y lo que ocurría era que cuando yo aumentaba una de las magnitudes, la otra disminuía en la misma proporción. Veis que yo lo que he hecho ha sido que he aumentado al doble la magnitud rosa y he disminuido en la misma proporción, a la mitad, las grises. Pasaría lo mismo al revés, cuando disminuyo una, aumenta la otra. ¿Cómo trabajo esto con números? Bien, pues tengo aquí un ejemplo en el que relaciona la cantidad de investigadores en una investigación con el tiempo que tardan en realizar un hallazgo. Es lógico pensar que cuantos más investigadores trabajan en algo, menos tiempo tardarán en encontrarlo. Por lo tanto, existe proporcionalidad inversa entre esas dos magnitudes. Bien, cuando tengo un 1 es muy fácil, porque yo lo que hago es que cuando aumento ese 1, por ejemplo, aquí lo he aumentado al doble, lo que hago con la otra magnitud es que la disminuyo a la mitad. Aquí aumento al triple, pues disminuyo en tres partes. Bien, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, aumento el otro? Pues, por ejemplo, voy a aumentarlo al doble. Pues al doble tengo 72. Pues como el 36 lo he aumentado al doble, el 1 lo disminuyo a la mitad, que sería 0,5. En este caso también tengo una constante de proporcionalidad, en este caso una constante de proporcionalidad inversa, que en lugar de ser la división entre ambas magnitudes, lo que ocurre es que es la multiplicación entre ambas magnitudes. Y si os dais cuenta, da igual qué par coja, siempre va a dar el mismo número. En este caso, 36 es mi constante de proporcionalidad inversa. También existe la regla de 3 inversa. Lo que voy a hacer es que os la voy a explicar con un ejemplo. Bien, tengo un ordenador con una velocidad de conexión, una velocidad de descarga de 300 megabytes, voy a poner las unidades aquí, y el tiempo que tarda en descargar un archivo es de 2 horas. Tiene sentido pensar que si yo aumento la velocidad, disminuirá el tiempo que tarda. Por lo tanto, está claro que son dos magnitudes con una relación inversa, de proporcionalidad inversa. Entonces, en el mismo problema, yo me planteo cuánto tardará o cuánto hubiese tardado en descargar ese mismo archivo si mi velocidad de descarga fuese de 500 megas. Como ya hemos quedado en que queda claro que la velocidad y el tiempo, la velocidad de descarga y el tiempo que tarda en descargar son dos magnitudes inversamente proporcionales, lo que va a ocurrir ahora es que mi constante de proporcionalidad, como ocurrió en el caso de antes, ya no es la división entre las dos magnitudes, sino que es la multiplicación. 300 por 2 tiene que ser igual que 500 por x, ¿no? Porque estas dos magnitudes representan mi constante de proporcionalidad al multiplicarla entre sí, al igual que estas dos, tiene que dar la misma constante. De esta manera, ya sé que la x tiene que ser 300 por 2 dividido entre 500, que da 1,2 horas. En este caso, la constante de proporcionalidad inversa, como podéis comprobar, sale 600. Pero que calcularla como tal, a no ser que me la pidiesen, no sería necesario, porque lo que me piden es calcular el tiempo de descarga para 500 megas. Una vez que he terminado de resolver este tipo de problemas, me tengo que plantear si tiene sentido la solución que he obtenido. Si con 300 megas tardaba 2 horas, con 500 debería de tardar menos, y 1,2 horas es más pequeño que 2, con lo cual tiene sentido. No sé si luego me habré equivocado al meter los números en la calculadora, pero así a priori puedo suponer que mi solución es correcta.
Al igual que ocurría con los repartos, también directamente proporcionales, también tenemos repartos que se pueden hacer de forma inversa. Os voy a poner un ejemplo en el que el ayuntamiento va a repartir 960 árboles en 3 barrios. Esos barrios, esto es lo que quiere repartir, y los barrios a los que se los va a repartir ya tenían árboles. El primer barrio tenía 120 árboles, el segundo tenía 150 árboles y el segundo 200 árboles. Estos son los que ya hay en esos barrios. Tiene sentido pensar que el ayuntamiento le dará más árboles al que menos tiene y menos al que ya contaba con más. Por lo tanto, este reparto es inversamente proporcional. Para poder calcular un reparto inversamente proporcional, lo que hago es que lo voy a convertir. Lo voy a convertir en un reparto directamente proporcional. ¿Cómo? Pues voy a mantener lo que quiero repartir y lo que voy a hacer es que voy a repartirlo directamente proporcional a sus inversos. Es decir, en vez de lo reparto a 120, lo reparto de forma directa a 1 partido 120, a 1 partido 150 y a 1 partido 200. De esta manera, como ya sabéis, a igual numerador es más pequeño el que tiene mayor denominador. Por lo tanto, le corresponderán más árboles a este y menos a este, que es lo que yo quería que ocurriese. Y ahora lo que hago es que aplico exactamente los mismos pasos que yo aplicaba para el reparto directamente proporcional. ¿Vale? Primero calculo el total sobre lo que yo lo quiero repartir, es decir, el total de los árboles que ya había, es decir, el total, o sea, la suma de los inversos. Y uno más, 200. Como ya sabéis sumar fracciones, lo que hago primero es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cómo? Calculando sus mínimos comunes, factorizando los primeros. 120, 2 al cubo por 3 por 5. 150, 2 por 3 por 5 al cuadrado. Y 200, que es 2 al cubo por 5 al cuadrado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado, que sale 600. Lo podéis comprobar. Bien, pues sumo, como siempre sumo mis fracciones con igual denominador y ahora cambio el numerador en función de cuánto he cambiado el denominador. Os lo recuerdo, hago 600 dividido entre 120 por 1 y eso sale 5. 600 entre 150 por 1 sale 4 y 600 dividido entre 200 y lo que me da por 1 sale 3. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque ya sabéis sumar fracciones. Sumo numeradores y simplifico. Bien, esto es lo que me ha dado el total de la suma de los inversos. Ahora lo que hago es que calculo, igual que hice en el caso anterior, hago el total, en este caso son árboles, el total de árboles a repartir dividido entre por cuánto quiero repartirlo. Para hacer estas divisiones yo os recomiendo que os lo pongáis en forma de división para no liaros, porque también sabéis dividir fracciones. 960 por 5 va arriba y 1 por 1 va abajo.
1, no lo voy a poner, 48.000. Es lo que sale, lo voy a poner aquí un poquito más abajo, que es más estético. Bien, 48.000 sería, en este caso, la constante de proporcionalidad directa, porque os recuerdo que lo estoy haciendo respecto de la directa. Por lo tanto, para terminar, lo que hago es que multiplico por 48.000, todos ellos, y obtengo 400 árboles en el primer caso, 320 árboles en el segundo y 240 árboles en el tercero. Bien, esto sería mi solución final. Es decir, para el barrio con 120 árboles le van a corresponder 400. Para el que tenía 150 le van a corresponder 320 y para el que tenía 200 le corresponderán 240 árboles en el reparto. Puedo comprobar al sumar que tiene que salir 960, lo hago, 0, 2 más 4, 6, 4 y 3, 7 más 2, 9. 960 árboles que son los mismos que yo tenía que repartir. Y tiene sentido porque el que menos árboles tenía le han correspondido más que el que más tenía, para que el reparto sea más equilibrado. Este quizás sea un poco más lioso, esta forma de los repartos inversamente proporcionales, pero si os lo explicáis de forma algorítmica es muy sencillo, porque son 4 pasos a hacer que no tienen ninguna complejidad matemática. Así que nada, espero que os sirva, que os sea de utilidad y que lo podáis ver en casa varias veces para que os quede todo más claro. Un saludo, adiós.